Hola, ¿cómo están? Soy Claudia para un nuevo tutorial de TICS, en este caso específico de Word. Vamos a hacerlo en dos partes sobre conceptos básicos, ¿sí? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta principalmente al usar Word? Lo primero es saber cómo encontrar a Word, ¿sí? Cómo encontrar el procesador de textos llamado Word. Si no lo tenemos en el escritorio ni tampoco en la barra de tareas, entonces lo que vamos a hacer es hacerle un clic, botón inicio o Windows, y primero mirar si lo tenemos como una de las últimas programas abiertos, ¿sí? Va a aparecer en el listado que se despliega al hacerle clic al botón. Miramos si dice Microsoft Office Word, o si no lo dice, vamos a usar el recuadro para hacer la búsqueda. En este caso la primera letra que vamos a anotar, por ejemplo, es la W, y va a empezar a hacer un filtro de búsqueda sobre todos los archivos y programas que tiene la computadora, y a partir de ahí va a empezar a hacer un listado sobre todos los archivos, en este caso que tengan W. Si miramos justo acá, el primer programa que aparece es Microsoft Office Word. Entonces lo que vamos a hacer de una u otra manera, hacerle un clic, y de esa manera va a abrir el programa. Una vez abierto el programa de Word, voy a hacerle un clic al icono del programa que aparece abajo en el margen inferior. Le voy a hacer un clic derecho. Entre las opciones voy a elegir la que dice anclar este programa a la barra de tarea. ¿Para qué va a servir esto? Para que yo, una vez que cierre el programa, me siga quedando ese icono abajo en la barra de tareas, que yo simplemente con un solo clic se va a volver a abrir el programa. Y no voy a tener que estar buscándolo siempre por el botón inicio o Windows. Otra de las cosas importantes que voy a necesitar en el momento de usar el Word es poder hacer que la hoja que yo estoy viendo, esta hoja virtual blanca que yo veo en el programa, se pueda ampliar. ¿Para qué? Para aprovechar todos los márgenes que tengo. Entonces, que quede todo blanco lo más posible de lo que me dé mi monitor, el ancho de mi monitor. Hay varias maneras de hacer esto. Una de las maneras es, si prestamos atención al margen derecho abajo del todo, hay un más y hay un menos. Esto funciona como un zoom, como una cámara fotográfica, como un zoom de una filmadora. Si pongo más, voy haciendo de a un clic en el más, me va a acercar. Entonces va a ir aumentando esa hoja, ¿sí? Se va a ir acercando. Quiero que tengan en cuenta que esto es acercar la hoja, no vamos a cambiar de momento el tamaño de la letra, de la tipografía. Entonces vamos a acercar esa hoja y la vamos a tener más adelante, entonces va a tener mayor tamaño. Si hacemos por el contrario el menos, vamos a ir disminuyendo. Entonces yo voy a ir aumentando ese más, voy a ir haciéndole de un clic y va a ir de 90, va a ir sumando a un 100, va a ir sumando a un 110, y en este caso lo voy a llevar hasta un 120, que es el tamaño que a mí me permite que no me queden márgenes de espacio vacío, digamos, del programa en este monitor que tengo. Otra de las maneras que hay para poder aumentar el tamaño de esta hoja en pantalla es que estamos en la pestaña Inicio, nos vamos a la pestaña Vista. En esa pestaña hay una parte que habla de Zoom y le vamos a hacer un clic a Zoom, justamente. Y ahí vamos a poder elegir una de las opciones predeterminadas, por ejemplo 200, 100, 75%, o nosotros determinar el porcentaje escribiéndolo. Yo escribo 120, como fue lo que hice con el más, y después sí o sí debo ponerle a aceptar para que me tome esos cambios. Voy a volver a tener el mismo resultado, un zoom de 120, y lo que no me tengo que olvidar es volver otra vez a la pestaña Inicio para tener todas las opciones de formato y fuente, que por ahí son los que más se usan en el momento de escribir. Si yo tengo el Word viejo, las versiones 1997, 2003, es más o menos lo mismo, pero por ahí están en otros lugares. El zoom con más y menos que tenía en la anterior versión no está, sino que voy a tener el porcentaje de zoom arriba en el centro, en el margen superior. Yo ahí voy a elegir también entre las opciones predeterminadas, o si no, escribo la cantidad. Yo vuelvo a escribir 120, que yo sé que es el margen que más o menos me permite mi monitor, y le doy a aceptar. Vuelvo otra vez a la versión del Word 2007, que este es el que por ahí ustedes vieron y conocieron en las computadoras de Conectar Igualdad. Además de aumentar el tamaño de hoja, así que yo voy a estar viendo en pantalla, lo que tengo que aumentar es el tamaño de letra, de fuente tipográfica. Generalmente ya predeterminado trae un tamaño 11, que generalmente es pequeño. Entonces, yo lo que puedo hacer es hacer
que ya de entrada, antes de empezar a escribir, yo le diga otro tamaño de fuente y ya me quedé para el resto del documento con ese tamaño de tipografía que yo le estoy predeterminando. Entonces, por ejemplo, de un 11 puedo pasar a un 22 desplegando la opción, o si no, escribiendo el número que yo quiera. La otra opción es, si yo ya escribí y me di cuenta que la tipografía, el tamaño de letra era muy pequeño, lo que tengo que hacer es seleccionarlo. Primero selecciono todo el texto y después voy otra vez al mismo lugar, tamaño de fuente. Le hago un clic y voy eligiendo cómo ir aumentando y me va a ir mostrando, ¿sí?, una previsualización de cómo va a ir cambiando el tamaño ese. Una vez que elegí cuál tamaño, por ejemplo en este caso el 20, sigue quedando seleccionado el texto, ¿sí? Entonces lo que yo después tengo que hacer es con una flechita o un clic fuera de esa selección para evitar que si yo escribo me borre todo lo que acabo de hacer. Si voy al Word viejo 1997-2003, el tamaño de fuente, de tipografía, de letra está en un recuadrito muy parecido al del Word 2007, que como digo lo puedo predeterminar desde antes, o si no, escribo, selecciono el texto y después lo cambio desde ahí. Bueno, espero que les sirva, muchos besitos, hasta luego.